Descomposición rectangular de un solo vector. Ahora vamos a descomponer el vector A tanto en el eje X como en el eje Y. Al descomponerlo en el eje X, este vector se va a llamar A sub X. Y cuando se descompone el vector A en el eje de las Y, este vector se va a llamar A sub Y. En la mayoría de los textos la descomposición no la hacen en forma de un triángulo rectángulo. Como ustedes pueden observar, los dos catetos forman un ángulo de 90 grados, sino lo descomponen en el eje de las Y. Al final de cuentas el trabajo es el mismo, se trabaja de la misma forma, no hay ningún problema, pero me gusta enseñar de esta manera. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la figura de un triángulo rectángulo. Y para poder hallar el valor de A sub X y el valor de A sub Y, es necesario conocer las razones trigonométricas. Para hallar el valor de A sub X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A sub X va a ser igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa. ¿Por qué coseno? Porque el vector A sub X es adyacente al ángulo alfa. Por eso va a ser coseno. Y para hallar el valor del vector A sub Y, este va a ser igual al módulo del vector A por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué seno? Porque este vector A sub Y es opuesto al ángulo alfa. Entonces, si observamos bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde A sub X y A sub Y son los catetos, y por tanto el vector A, este vector de color amarillo, viene a ser la hipotenusa. Pues bueno, el módulo del vector A se puede hallar mediante el teorema de Pitágoras. Y para hallar la dirección o el ángulo de inclinación de este vector A, utilizamos la razón trigonométrica de la tangente. Por tanto, la tangente de alfa será igual al cateto opuesto, que es A sub Y, sobre el cateto adyacente, que es el vector A sub X. Pero acá necesitamos despejar alfa, y al despejar, nuestra razón trigonométrica queda de la siguiente manera, lo cual se utiliza para hallar el ángulo de inclinación del vector A. A continuación veremos la descomposición rectangular de varios vectores, y es esto lo que se va a hacer en los ejercicios. Bien, veamos. Vamos a tener el eje de las abscisas o eje X y el eje de las ordenadas o eje Y. Recuerden que donde se interceptan ambos ejes viene a ser el origen de mi plano cartesiano, y del origen del plano cartesiano en el eje de las X hacia la derecha, todos van a ser positivos, y del origen hacia la izquierda van a ser negativos. De la misma forma, para el eje de las Y, del origen para arriba van a ser positivos y del origen para abajo van a ser negativos. Bien, tenemos los siguientes ejemplos: el vector A, el vector B y el vector C. Cada uno de ellos con diferentes ángulos de inclinación. Lo que tenemos que hacer ahora es descomponer cada uno de ellos. Aquí ya no es un solo vector, sino tenemos tres: vector A, vector B y vector C. Vamos a descomponer el vector A. A sub X en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a tener el vector A sub Y. Ambos forman 90 grados. Y aquí tenemos la figura de un triángulo rectángulo. Vamos con el vector B. En el eje de las X
va a ser el siguiente vector, vector b sub x, pero observa, este vector está yendo hacia la izquierda, por tanto este vector va a ser negativo. Y el vector b sub y, que está yendo hacia arriba, por tanto este va a ser positivo. Forman un ángulo de 90 grados y tenemos la figura de un triángulo rectángulo. Por último, el vector c. Vamos a graficar el vector c sub y previamente, el cual está o tiene un sentido hacia abajo, por tanto este vector va a ser negativo. Y por último el vector c sub x, que está yendo hacia la derecha, el cual va a ser positivo. Ambos forman un ángulo de 90 grados y tenemos nuevamente un triángulo rectángulo como figura. ¿Qué se hace a continuación? Pues bueno, tenemos que hacer la suma de todos los vectores que se encuentran en el eje X. Tenemos que obtener un resultado, un solo vector. Aquí tenemos 3 vectores en el eje X. El primero, que va a ser positivo, el cual, para hallar su valor, necesitamos hacer lo siguiente, trabajar con las razones trigonométricas. A sub x va a ser igual al módulo del vector a por el coseno de alfa. Sí, ya explicamos por qué coseno, porque este vector es adyacente al ángulo alfa. Luego tenemos otro vector, el vector b sub x, el cual va a ser negativo, porque está yendo hacia la izquierda. Y esto va a ser igual a menos el módulo del vector b por el coseno del ángulo beta. Y por último, el vector c sub x, el cual va a ser positivo. Y va a ser el módulo del vector c por el seno del ángulo θ. ¿Por qué seno y no coseno? Porque este vector c sub x no es adyacente, es opuesto al ángulo θ. Por eso va a ser seno del ángulo θ. A continuación, se obtienen los valores mediante operaciones en la calculadora científica y se va a obtener el valor de a sub x, de b sub x y de c sub x. Y todos estos valores se tienen que operar. A sub x positivo menos b sub x. ¿Por qué menos? Porque este vector b sub x está yendo hacia la izquierda. Más el vector c sub x. ¿Por qué positivo? Porque este vector c sub x está yendo hacia la derecha. Y al final se va a obtener una resultante total, un único vector para el eje de las x. A continuación se debe hallar la resultante para el eje y. De la misma forma vamos a observar que aquí tengo 1, 2 y 3 vectores. El primero, a sub y. A sub y va a ser igual al módulo del vector a por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué seno? Porque este vector es opuesto al ángulo alfa. Por eso va a ser seno de alfa. Pero mucho más sencillo sería observar esto. Si a sub x es coseno de alfa, entonces a sub y va a ser seno de alfa. Veamos el siguiente ejemplo. El vector b sub y. El vector b sub y va a ser igual al módulo del vector por el seno del ángulo beta. Hace un momento observábamos. Aquí b sub x es coseno de beta. Si b sub x es coseno, entonces b sub y va a ser seno de beta. ¿Por qué positivo? Porque el vector está yendo hacia arriba. Entonces no es negativo. Y por último el vector c sub y, el cual va a ser igual a menos el módulo del vector c por el coseno de θ. ¿Por qué menos? Porque este vector c sub y está yendo hacia abajo,
tiene un sentido que va hacia abajo, por tanto va a ser negativo. ¿Por qué coseno? Porque este vector es adyacente al ángulo θ. O si prefieres, como c sub x es seno, c sub y va a ser coseno de θ. De la misma forma, se va a obtener los valores de cada uno de estos y se va a realizar la operación, la suma de cada uno de ellos, obteniendo un solo vector en el eje y. A sub y más b sub y menos c sub y. ¿Por qué menos? Porque el vector c sub y está yendo hacia abajo. Y para poder hallar la resultante total, lo que se utiliza es el teorema de Pitágoras para hallar el módulo del vector resultante total.